La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Eran como las 6:30 de la mañana hoy, y el Espíritu me dio esto, así fue como me lo dio. El único que aumenta nuestra fe es Cristo. Así es como me enseña el Espíritu de Dios. Me da esta frase. Entonces comienzo a meditar en relación a la fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Nosotros recibimos al autor y consumador de la fe, que es Cristo, pero el oír viene por la palabra de Dios. O sea, eso ya lo he explicado muchas veces. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos fe. Pero la fe es por el oír. Entonces tenemos que escuchar. Los fariseos no escuchaban. Yo siempre pongo el ejemplo de los fariseos. No es que yo la tenga contra los fariseos, no. Así el Señor nos enseña. El fariseo es aquella persona que siempre está peleando contra Cristo, contra la palabra de Dios, lo que está escrito. Entonces, el fariseo nunca escuchó, nunca se le abrieron los oídos. Ahora, los oídos se abren por la palabra de Dios, pero los fariseos estaban sordos. Así estaba escrito en Isaías. O sea, los que tenían la ley, el Señor profetizó a través de Isaías y otros profetas, pero sobre todo por Isaías, que a los que andaban enseñoreándose, o sea, a los que se enseñorean de las personas, les voy a cerrar los oídos para que no oigan, y sus ojos para que no vean. Bueno, está hablando de los maestros de la ley, está hablando de los fariseos, porque esto se cumple en los escribas y fariseos. Entonces, ellos no entendieron la palabra de Dios, porque ellos, por ejemplo, hermanos, aquí esto es simple, pero se complica en la medida de si no conocen la palabra de Dios, bueno, ahí pues a lo mejor no lo entienden. Por ejemplo, Daniel profetizó que iban a haber tiempos donde iban a querer cambiar la ley. El Mesías debería de venir de Belén, de la descendencia de David. Entonces, cuando viene Jesús a predicar, para empezar, ellos escuchan que viene de Galilea. Falso profeta, dicen ellos. Jesús hacía milagros en día sábado. Estaba desobediendo a la ley. Y miran a Jesús como que Jesús quería cambiar la ley, porque él no respetaba el sábado, no se lavaba las manos. O sea, a los ojos de ellos Jesús no cumplía la ley. Lo que ellos nunca entendieron, hermanos, era que los que querían cambiar la ley eran ellos y no Jesús, porque resulta que Jesús cumplió la ley. Entonces, fíjense, otro ejemplo. A los adúlteros hay que apedrearlos. Entonces le traen una mujer adúltera. Le tenían que haber traído a los dos, pero lo trajeron a la mujer nada más. Ok, Señor, ¿qué hacemos? Ya traían las piedras para matar a la mujer. Acuérdense, Jesús cumplió la ley. Lo que dice en el libro de Levítico, Jesús lo cumplió. En el libro de Levítico decía, a los adúlteros hay que apedrearlos. Ok, señora, maestro, esto lo encontramos en adulterio. ¿Qué hacemos? Lo hicieron para probarlo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús escribió, la ley. O sea, Jesús arroja la primera piedra. ¿Cómo lo hizo? Escribe con su dedo en el suelo los mandamientos. No adulterarás, no matarás. Arroja la primera piedra, se levanta y dice, el que esté libre
de pecado, arroje la primera piedra. Jesús, que estaba libre de pecado, ya había arrojado la primera piedra. Se vuelve a agachar y escribe lo que está en la ley, la segunda piedra. Entonces, se levanta Jesús y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, ni yo te condeno, vete en paz. Entonces, para ellos, Jesús era un falso profeta. Ellos eran los que querían cambiar la ley. ¿Por qué? Porque la ley no la entendieron, nunca la entendieron. Pablo no entendía la ley, él mismo lo dice. Él no entendía la ley, dice: la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, pues ¿cuándo? Entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? Bueno, para poder juzgarnos. ¿Para qué? Para que reconozcamos que somos pecadores. Entonces, fíjense, si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿con qué debemos de comenzar? Con la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por la palabra de Dios, eventualmente, terminamos entendiendo que Jesús es el Mesías, que Él viene a cumplir la ley. Él viene, Él es la Pascua, Él es la ley, Él es todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, en Jesús se cumple todo esto. Entonces, nosotros, para poder tener fe, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y a través de escuchar la palabra de Dios, un poquito aquí, un poquito acá, eventualmente, escuchamos. Y ya una vez que escuchamos, podemos tener a Cristo. ¿Ok? Por ejemplo, en Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense en el 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Cristo. Y hace maravillas entre vosotros. Vamos a decir, expulsan demonios, pueden amar a su prójimo, qué sé yo. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense bien, no se les olvide eso. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué hace? Maravillas entre vosotros. Ahorita por ejemplo, les voy a dar el ejemplo donde viene una persona y quiere que sanen a su hijo y no pueden. No pueden los discípulos. No se pierdan, ¿ok? Acuérdense, el único que aumenta nuestra fe es Cristo, ¿ok? Entonces, déjenme darles un ejemplo. Jesús viene con sus discípulos en una barca. Sube a una barca con sus discípulos. Jesús duerme. Entonces, cuando Jesús duerme, el mar se empieza a agitar y empieza a haber aire, y entonces empieza a entrar el agua de la barca. Y Jesús dormido ahí. Entonces los discípulos eventualmente, me imagino que fue Pedro: Señor, nos ahogamos y tú dormido. Entonces Jesús se levanta, calma la tempestad y les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Ahí habla de la fe, fíjense. Jesús estaba con ellos, hermanos. Jesús estaba con ellos. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque tenían poca fe. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, fíjense. Vamos a Mateo 17, del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa.
generación incrédula y perversa. ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo a sus discípulos, no le está diciendo al Señor a sus discípulos. Obviamente, a toda la generación incrédula y perversa tenían el reino de Dios delante de ellos y no pudieron sacar este demonio de esta persona. Fíjense bien, esta oración. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? No se les olvide eso. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Fíjense, hermanos, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, les está diciendo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, moverían los montes, que también son simbólicos los montes. Pero este género, este demonio, no sale sino con oración y ayuno. Fíjense bien, ¿ok? Terminan de mirar los estudios, hermanos. Mucha gente deja los estudios a la mitad y dicen: ya sé. Ahí está el orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy compartiendo información, hermanos, que el Señor me da. Entonces mucha gente no aprende, se quedan donde mismo. ¿Por qué? Porque dice: ya sé. Y lo más probable es de que no. Ok, ¿alguna vez has meditado? Ok, Señor, ¿cómo puedo tener fe como un granito de mostaza? ¿Cómo? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes? Señor, yo quiero tener mucha fe. Bueno, el oír viene por... la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pues lo único que tengo que hacer es estudiar la palabra de Dios. Y ya te quedas ahí. No solamente es eso. O sea, el oír viene por la palabra de Dios. O sea, nuestros oídos se van a abrir cuando escuchemos. Los discípulos estaban escuchando a Jesús. Los discípulos escuchaban a Jesús, hermanos. Entonces, ¿cómo es que los discípulos no pudieron sacar este demonio? Ok, fíjense bien. Aquí es donde tenemos que escudriñar. Este género no sale sino con oración y ayuno. Por ejemplo, a Jesús le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Déjense se los leo. Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cuándo? Cuando el esposo les sea quitado. O sea, los discípulos no podían ayunar porque Jesús estaba con ellos. Entonces la pregunta es: entonces, ¿por qué no pudieron expulsar el demonio? Porque el demonio, esa clase, ese género, solamente sale con oración y ayuno. Entonces, si yo dejo de comer hamburguesas y dejo de comer Coca-Cola y ayuno, ¿entonces voy a poder expulsar los demonios? Pues es obvio que no, ¿verdad? Porque ese no es el verdadero ayuno. Ahora vamos a mirar lo que es el verdadero ayuno. En Isaías 58 está lo que es el verdadero ayuno.
Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Aquí hay una trompeta, vamos a decir que sea la quinta trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Se fijan cómo esto cuadra con lo que dice Jesús? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Vamos a decir, rebeldes a su generación. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí está envuelto el pecado en relación al ayuno. Dice, me buscan cada día. O sea, ¿cómo lo buscan? Orando. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Señor, ¿qué hacemos? Como gente que hubiere hecho justicia. Como si fueran muy justos. ¿Ok? Fíjense. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, vienen y vamos a decir, dejan de comer hamburguesas, o sea, ayunan, dejan de comer, pero no están haciendo justicia. Entonces, ¿cómo es que no estaban haciendo justicia, hermanos? Aquí lo dice, fíjense bien. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, están orando, están ayunando y están orando. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, Señor. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, fíjense, esto es lo opuesto al ayuno. Buscáis vuestro propio gusto. Ustedes buscan vuestro propio gusto. O sea, no lo de Dios, sino lo que a ustedes les satisface. Y oprimen a todos sus trabajadores. Vamos a decir, yo tengo una granja, ¿verdad? Yo tengo mis tierras, tengo trabajadores. ¿Y qué tengo que hacer? Debo de ser justo, debo de tratarlos bien, de acuerdo a como está en la ley. ¿Y aquí qué dice? Oprimen a sus trabajadores. ¿Ok? Ahí está el primer pecado. Oprimen a sus trabajadores. O sea, buscan su propio gusto. Ahora fíjense. He aquí que para contiendas y debates ayunan. O sea, contienden y debaten. He aquí que para contiendas y debates ayunan. Y para herir con el puño inicuante. O sea, fíjense hermanos, ¿qué fue lo que el Señor me dijo a mí? Yo le digo, Señor, yo sé que la fe viene por el oír, pero pues yo ya lo estoy escuchando a usted. Y yo sé que usted está conmigo, yo sé que Jesús está conmigo, eso no debo de ayunar porque ya Jesús está conmigo, digo yo. Entonces el Señor me dice algo así, ¿verdad? Se los voy a decir con mis palabras. Tú te la pasas hablando mucho del evangelio de la prosperidad. Y yo le digo, bueno, Señor, es su palabra, no debo de decirlo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces dice, bueno, pero ya está llegando un punto en donde tú puedes llegar a pensar que tú eres mejor que ellos. Mejor ora por ellos. Entonces, obviamente yo le digo, ok, Señor, perdóneme, o sea, usted sabe que mi intención no es. Bueno, resulta que siempre la intención del corazón carnal es malo, hermanos, es malo. Entonces digo, Señor, pero yo quiero hacer su voluntad. Ora por ellos. Ora por ellos. O sea, cuando se habla de doctrina hay que mencionarlo, pero ora por ellos. Entonces, si me lo dice a mí, también se los está diciendo a ustedes.
Porque hay gente que se ofende. No, este hermano, en realidad este hermano es católico. A mí me han dicho. En realidad usted, hermano, es católico y anda ahí, se hace pasar por evangélico, se hace pasar. Entonces, no le creen a uno lo que uno está predicando aquí. No, otros me han dicho, no, para mí que usted es homosexual. Y por eso defiende mucho a los homosexuales. Entonces, fíjense bien, hermanos, nuestro corazón carnal siempre tiende a juzgar, siempre tiende a hacer lo malo. Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Pablo quería pecar, Pablo no quería pecar. Yo no quiero pecar, ¿tú quieres pecar? ¿Tú quieres pecar? Entonces, fíjense, hermano, yo le digo al Señor, Señor, yo sé que usted ya me está usando, yo lo sé, yo lo entiendo. Y yo entiendo que no debo de ser envidioso. Lo que yo debo de hacer, yo lo hago, Señor. Y siervo inútil soy porque en realidad usted pone el querer y el hacer en mí. Entonces yo le he pedido al Señor, Señor, yo verdaderamente quiero que me use no solamente para predicar, sino para salir. Y para que usted sane a tanta gente, Señor. Hay tanta gente que tiene necesidad de usted, Padre, pero yo no puedo hacer nada. Si mi fe, yo sé que la fe es usted, es a través de usted, porque usted es el autor y el consumador de la fe. En realidad mi deseo es que usted sane a su pueblo. Tanta gente que está en las drogas, tanta gente que anda suicidándose, Señor. ¿Hasta cuándo, Padre, va a venir a sanar para que se manifieste en nosotros y pueda sanarlos? Entonces, el Señor me contesta. Me da, bueno, tienes que tener fe como un granito de mostaza. Y yo le digo, yo lo tengo a usted, Señor. Yo lo tengo a usted. Y fíjense cómo cuadra con lo que me dice el Espíritu de Dios. Ora por los que andan predicando el evangelio homofóbico. Ora por los que andan predicando el evangelio de la prosperidad, así como oro por mis hermanos católicos, así como oro por los mormones, así como no sintiéndome yo mejor que ellos, sino simplemente, Padre mío, Señor, abra, Señor, el entendimiento de su pueblo, porque usted es el que hace todo. Entonces el Señor viene conmigo, ¿verdad? Me viene enseñando. Básicamente esto que me dio ahora es parte de la enseñanza para que seamos una sola iglesia en espíritu, para que no andemos juzgándonos unos a otros. Y fíjense por qué no hay fe. ¿Por qué? Porque la gente no ayuna. Pero hermano, ya tenemos a Cristo. Fíjense bien. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan vuestro propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan y para herir con el puño inicuante. No ayunes como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? O sea, ellos estaban ayunando. O sea, no comían, por decir hamburguesas, no comían, vamos a decir, no comían en general. O sea, como lo dictaba la ley judía. Pero andaban peleándose. No, que tú católico, no, que tú calvinista, no, que tú pentecostal, y no, que tú esto. Eso es herir. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Fíjense, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Déjenme darles un ejemplo. Los católicos le rezan a la Virgen María, le rezan a San Judas Tadeo. ¿Qué tenemos que hacer?
Eso es un ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Panchito debe de llevar la carga de Juanito. ¿Tú ya lo entiendes? Bueno, ora por ellos. Ora por ellos. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Y dejar libres a los quebrantados. Aquí aplica, por ejemplo, vienen los homosexuales, se quieren arrimar al Señor, o sea, vienen quebrantados, ¿ok? Su alma está quebrantada, vienen, ¿y qué hacen? En lugar de dejarlos, en lugar de liberarlos con el Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo, sí, el mundo te incluye los homosexuales y los adúlteros, y todos cabemos ahí, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que rompan todo yugo. Eso es lo que yo vengo haciendo, hermano. Primero en mí, y eso es lo que hace el Espíritu primero en mí, y luego lo comparto con ustedes. ¿Qué ando haciendo? Pues yo quiero quebrar ese yugo, que como con la palabra, ¿quién lo está haciendo? Cristo mismo, primero en mí, para que no ande criticando ahí a los... Una cosa es enseñar la doctrina y otra cosa es cuidar nuestro corazón, de que no llegue a envanecerse y que por el envanecimiento, precisamente por eso no podamos expulsar este tipo de demonios. ¿Por qué? Fíjense, no es que partas tu pan con el hambriento, eso es literal, pero también es simbólico. Yo siempre estoy partiendo mi pan con ustedes. Siempre estoy compartiendo palabra de Dios. Y a los pobres errantes, albergues en casa. ¿Quiénes son los pobres errantes? ¿Qué dice en la carta, en el mensaje a la Odisea? Yo tengo dinero y de nada tengo necesidad. ¿Y qué le dice el Espíritu? Arrepiéntete. No sabes que eres un pobre, ciego, vamos a ponerle sordo, desnudo. Entonces vamos a ponerle ahí pobre y desnudo. ¿Quién es un pobre y un desnudo? Una persona que tiene la confianza en el dinero. Entonces, si la gente que tiene la confianza en el dinero, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Aquí está. En todo caso, una persona que predica el evangelio de la prosperidad también es una persona hambrienta, porque no entiende la palabra de Dios. Entonces, que cuando veas al desnudo, lo cubras. ¿Qué tenemos que hacer con Joel Osteen? Cubrirlo. ¿Por qué? Porque anda desnudo. Así como Adán y Eva. Anda desnudo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hace mucha gente? ¡Ah! Anda encuerado. En lugar de cubrirlos. ¿Cómo los cubrimos? Orando. Al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahora, esto también es literal. Por ejemplo, si yo tengo dinero, ¿verdad? Y me habla mi hermano, hey Luisito, ¿cómo estás? Oye, fíjate, de casualidad por ahí no tienes dinerito que me prestes, pues. Entonces yo digo, no, hombre, pues este nomás me habla para allá, para pedirme dinero y luego me le escondo. No, pues oye, te hablaron. Es un ejemplo, yo no digo que eso. Oye, Luisito, pues fíjate que te hablaron ahí, o me dice mi hijo, te hablaron, papi, ¿y qué me habló? No, hombre, nomás me habla para pedirme dinero. No es el caso, es un ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué hago yo? Me le escondo, ¿verdad? Oye, te anda buscando Panchito allá, y él viene por aquí, yo me voy por acá, me le escondo. ¿Para qué? Para no prestarle dinero, para no darle lo que yo tengo y él necesita.
Dice, no te escondas de tu hermano. Dice que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjense, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Es lo mismo que le dice a la Odisea. Compra oro refinado para que te cubras, para que seas salvo. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Fíjense, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares, fíjense bien aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Quiénes hacían esto literalmente en el tiempo de los apóstoles? Los falsos profetas. Si dieres tu pan al hambriento, ¿qué dice la palabra de Dios? Ellos solamente se enfocan, son egoístas. Ellos solamente cuidan de sí. Hay que darle dinero. Ahí está. Hay que darle dinero al Señor. Pero ellos no ayudan a los pobres. Entonces aquí es en donde tenemos que mirar dentro de lo material y de lo espiritual. El que es materialista, pues va a ser codo, va a ser el falso maestro, siempre va a ser egoísta, siempre va a ser... de hecho, un falso maestro también como no va a entenderla, como no entiende la palabra de Dios, pues es obvio que siempre va a pelear contra nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bendecirlos, bendecirlos. A menos que el Señor un día nos diga, ya no ores por esta persona, porque el Espíritu Santo nos puede decir eso. Entonces, fíjense. Entonces, si haces esto, el Señor te va a oír. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de hierro, de riego, y como manantial de aguas. Ahí está el Espíritu Santo, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cuántos días santos tenemos? Todos los días. En la ley era solamente el día sábado, el Shabbat o el Sabbat. Pablo dice, ahora el día es todos los días. ¿Por qué? Porque el día de reposo es figura de Cristo. Entonces tenemos que descansar en Cristo todos los días. Entonces, si retrajéramos en Cristo, si descansáramos en Cristo todos los días, o sea, si retrajeras tu pie de hacer tu voluntad en mi día santos, ¿o cuántos días santos tenemos? 7 días a la semana, o sea, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque ya estamos en el séptimo día. Dice, y lo venerarás. Ahora ya no veneramos el sábado. ¿Ahora quién? Es a Jesús. No andando en tus propios caminos. Este es ayunar también. Ni buscando tu voluntad. Fíjense bien, este versículo me lo dio el Señor hoy en relación a lo que dice los que creen. Fíjense, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces dice, al que crea, estas señales acompañarán a los que creen. Fíjense,
en mi nombre echarán fuera demonios. Los discípulos no pudieron echar fuera los demonios. Eran discípulos, Jesús los mandó. Estaban dudando de la fe. Ok, fíjense bien. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Este versículo es sobre una nueva lengua. Fíjense bien. ¿Cuál es la lengua de lo que venimos hablando? Debatiendo, ¿verdad? Andar debatiendo. No, tú estás mal, no, que esto, no, que sí, no, que tú, no, que yo tengo la razón y tú estás equivocado, ¿verdad? O sea, tienes tu dedo amenazador ahí. Entonces, cuando obedecemos al Señor, o sea, esto es el verdadero ayuno. Por ejemplo, viene alguien con Pablo. ¡Hey, Pablo, no debes de comer carne, no debes de comer carne! En Romanos, dice Pablo, ok, no hay que comer carne, está bien. ¿Para qué? Para no hacerlo caer. ¿Por qué? Porque él es débil en la fe. El débil en la fe dice, no hay que comer carne, y come legumbres. Pablo, no debes de comer carne. Entonces dice Pablo, está bien, vamos a comer verduritas. ¿Para qué? Para no hacerlo caer por su débil fe. Pero si Pablo le dice, ¿verdad? Y lo escribe, el que come verduras no juzgue al que come de todo. Y el que come de todo, yo como de todo, no menosprecia al que come verduras. O sea, no debemos despreciar a los débiles en la fe. Un católico es un débil en la fe, un mormón es un débil en la fe, un calvinista es un débil en la fe, un pentecostal es débil en la fe, en relación a la doctrina, no en todo, en relación a la doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué un católico es débil en la fe? Porque le reza a los santos. ¿Por qué un pentecostal es débil en la fe? Porque él cree que porque habla en lenguas, él es el que tiene el espíritu y el que no habla en lenguas no lo tiene. Los mormones, pues obviamente, tienen mucha falsa doctrina. Entonces, son débiles en la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a los débiles en la fe? No despreciarlos, dice Pablo. No los desprecies. Porque al último el que les exhorta es Dios mismo. ¿Quién exhortó a la iglesia de la Odisea? ¿Quién exhortó a las 7 iglesias de Asia? Fue Dios. Dios está exhortando siempre a la iglesia católica, a los mormones, a los pentecostales, a todos. A todos. A mí el Señor me está exhortando también, me está corrigiendo. Precisamente estoy haciendo algo ahorita que el Señor de lo que yo le he pedido inclusive. Entonces fíjense, aquí está el hablar nuevas lenguas, fíjense. Si lo venera, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. No hablando tus propias palabras. Entonces una persona cuando ya no habla sus propias palabras, ¿qué hace? Habla nuevas lenguas. Está la lengua, un idioma, por ejemplo, hablar. Si yo hablo español y hablo inglés y de repente un día me encuentro una persona que es francés o que es de otro idioma que yo no conozco y el Señor quiere que yo le predique el evangelio, pues yo voy a hablar ese idioma. Esa es una lengua. Hay una lengua angelical donde uno ora, ¿verdad? Uno no sabe lo que dice, pero uno está orando. Pero nuevas lenguas implica también glorificar a Dios. O sea, ya no hablando nuestras propias palabras, sino las palabras inspiradas por el Espíritu. Un ejemplo, el Salmo 23. ¿Quién lo dijo? ¿David o el Espíritu Santo? ¿O fue el Espíritu Santo? Pero ¿quién la dijo? David. O sea, David habló
nuevas lenguas, el Salmo 51, el Salmo 91, o sea, esas son nuevas lenguas, hermanos. Entonces, cuando ya no hablamos nuestras propias palabras, entonces ya hablamos nuevas lenguas. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Yo soy tu heredad, dice nuestro Padre Dios, porque la boca de Jehová lo he hablado. Ahora vamos a ver cómo lo dice. Fíjense bien, ya miramos Mateo. Fíjense cómo lo dice Marcos 9:14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, fíjense bien, acabamos de mirar Isaías 58. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Señor, ¿por qué no pudimos expulsar a este demonio? Dice, esta clase de demonios solamente con oración y ayuno. Entonces tú pudieras decir, yo me agarré meditando. Bueno, pero ellos no podían ayunar porque Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Entonces yo le digo, Señor, pero usted estaba con ellos. Ellos no tenían que ayunar. Entonces el Espíritu me lleva a Isaías 58. Digo, ok. Entonces, ¿qué estaban haciendo mal los discípulos? Pues no tenían fe. ¿Pero por qué no tenían fe? Pues ocupaban fe como un granito de mostaza. ¿Y por qué era como granito de mostaza? Porque estaban peleando, estaban discutiendo. Fíjense, aquí lo dice. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y escribas que disputaban con ellos. Entonces fíjense bien, los escribas, ¿qué era? Estaban ciegos. Los escribas estaban sordos. Entonces, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Si miras a una persona desnuda, cúbrelo, pero no se pusieron a alegar con ellos. O sea, no estaban cumpliendo Isaías 58. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Eso era mudo, no podía hablar, pero también echaba espumarajos, o sea, muy probablemente, ahorita no recuerdo la enfermedad esta de que a veces se desmayan, no me acuerdo. Entonces, y respondiéndole, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo, se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes, fíjense lo que dice él, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, fíjense, aquí esta persona también pudiera ser que andaban disputando con los discípulos. ¿Ok? O sea, el papá del que quería que sanaran. Entonces, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es el título? El único que aumenta nuestra fe es Cristo. O sea, aquí tiene a Cristo delante de él. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, aquí hay un mensaje. ¿Qué quiere decir? Todavía no sé. Todavía no lo sé. No le he preguntado al Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto? O sea, porque si está escrito es por algo. ¿Ok? Dice, cuando la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu del mundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Y sordo. El Señor le dijo que no nomás era mudo, pero no nada, era mudo y sordo, o sea, no escuchaba. Entonces, ¿por qué era sordo? Nosotros somos sordos. La fe viene por el oír, pero el oír, o sea, nosotros somos sordos. Entonces, ¿cómo se nos quita lo sordo? Leyendo toda la Biblia, siempre se los he dicho, por la palabra de Dios. Entonces era sordo. Yo te mando, sal de él. O sea, literalmente al espíritu mudo y sordo. Y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero tomándole, Jesús de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Aquí no le dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ya Mateo sí lo dice, Marcos no, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. O sea, el único que aumenta nuestra fe es Cristo. ¿Ok? Entonces, fíjense. Aparece un ejemplo de una persona que tiene mucha fe. Fíjense bien cómo podemos tener mucha fe. ¿Ok? Si hay gente que tiene poca fe, hay gente que tiene mucha fe. Fíjense bien. Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí ya hay una fe como un granito de mostaza o más. ¿Ok? Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Nosotros somos esos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado a aquella misma hora. Ahora acuérdense, Lucas, cuando escribe el Evangelio de Judas, así como el libro de los Hechos, Lucas pone en orden todo lo, oye, Mateo, Leví, ¿cómo pasó esto? No, pues fíjate que esto y esto. Entonces se agarra investigando Lucas. Hagan de cuenta que él era el sociólogo, ¿verdad? ¿Cómo pasaron las cosas? A ver, no, pues esto pasó, primero pasó esto, después pasó esto. Entonces Lucas lo explica mejor. Entonces vamos a ver cómo está en Lucas, ¿ok? Tengan en cuenta, hermanos, por ejemplo, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, los judíos ni siquiera hablaban con samaritanos. Los judíos, en lugar de pasar por Samaria cuando iban al norte, rodeaban ni siquiera para pasar por ahí. Dentro de las costumbres, un judío ni siquiera dejaba
que la sombra de un samaritano los tocara. Eso ya era algo así como, ¡ay! No, o sea, los despreciaban porque eran idólatras. Entonces, yo soy más santo que tú, decían ellos, ¿verdad? Hablar con una mujer era todavía peor. Entonces, los discípulos cuando encontraron a Jesús hablando con la mujer samaritana, vaya que si hay algo que hacían ellos, hermanos, se sorprendían. Jesús hablando con una mujer samaritana. Pero bueno, ellos entendían también de que él era el Mesías. Y digo, bueno, pues algo vamos a aprender aquí. Entonces fíjense cómo lo dice Lucas en relación a la fe del centurión. Tengan en cuenta esto, ¿ok? No es que Mateo o Marcos, más bien Mateo, contradiga lo que dice Lucas o Lucas lo que dice Mateo. Pero fíjense bien cómo pasaron las cosas, ¿ok? Jesús era judío. El centurión tenía temor de Dios. Entonces, fíjense, ¿ok? Lucas 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. ¿Ok? No fue él, sino unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús. ¿Quiénes vinieron a Jesús? Los ancianos que mandó el centurión. Y le rogaron con solicitud diciéndole, ahora esto es simbólico para nosotros. Nosotros somos los ancianos. Alguien viene con nosotros, hermano, ore por mí, ore por esta persona, ore por mi hijo Panchito. ¿Ok? Entonces, Dios usa nuestra fe para sanar a Panchito. ¿Ok? Fíjense bien. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, fíjense, es digno de que le concedas esto. Por ejemplo, yo puedo venir, ¿verdad?, con mi Padre Dios. Padre, yo le pido por Panchito, el hijo de Panchita. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir. Es digno que le concedas esto, Señor, porque ama a nuestra nación. Vamos a decir que es una persona que ni siquiera es cristiano. O sea, de ninguna denominación. Sí, pero simplemente dice, bueno, ¿verdad? Deja pedir para que ore por mí. O sea, vamos a decir que es un católico, vamos a decir, yo no soy de ninguna denominación. Yo no tengo denominación. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de su casa, o sea, cuando estaban cerca de su casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, ¿por qué? Porque el centurión sabía. El centurión sabía de las costumbres. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, Señor, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Esta es la fe del centurión, hermanos. Tengan en cuenta eso, ¿ok? Para los que andan buscando cómo es la fe de un granito de mostaza, aquí está. No soy digno que entres bajo mi techo, Señor, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe.
Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Yo no sé si lo captaron, hermanos, pero se los lo voy a explicar un poco mejor. Fíjense bien. Yo vengo con el Señor, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, pues yo quiero expulsar los demonios, Señor, y no puedo. Yo tengo fe en ti, Señor. Entonces ella me dice, ve y ora por aquella persona. Y yo voy y nada. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? O sea, es por la fe. Es por la fe de la persona o por mi fe. Entonces, fíjense bien, hermanos. Lo único que tenemos que reconocer, ¿por qué esta persona tenía fe? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno, Señor. ¿Qué hace el fariseo? Señor, yo siempre oro. Señor, tú sabes que soy tu siervo, Señor. Yo siempre hago lo que tú me dices, Señor. Esa ya es una oración de fariseo, hermanos. Eso es no tener fe o muy poca fe. Fíjense bien, Pablo oró así. Viene, se pelea con Pedro. Viene, se pelea con Bernabé. Viene, se pelea con un corintio. Entonces el Espíritu Santo le redarguye de pecado y dice, Señor, perdóname, Señor. Dice, este mensajero de Satanás me abofetea, Señor. Quita esto de mí, Señor. Quita este orgullo de mí, Señor. Yo no quiero pelear con mis hermanos. Yo quiero convivir con mis hermanos, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablito, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ok. Entonces, más bien, me gozaré en mis debilidades. En mis debilidades. O sea, hermanos, el Señor nos tiene, vamos a decir que nos cuida de que no nos hagamos orgullosos. Entonces, en la medida que nuestro orgullo empieza a crecer, entonces el Señor deja que un mensajero de Satanás nos abofetee para poner orden en nuestro corazón. O sea, somos avergonzados. O sea, el Señor no escucha la oración. ¿Por qué? Porque ya nos estamos enalteciendo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, para tener mucha fe, siempre debemos de acercarnos a Jesús. Así, por eso yo les digo, la oración perfecta es esta. Señor, no soy digno de que vengas a mí, o que entres en mi casa. O la oración del publicano. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa es la oración que siempre debemos de hacer, hermanos. Porque no somos dignos. En el momento que pensamos que somos dignos, porque nos congregamos, porque leemos la Biblia, porque oramos y pensamos que por eso Dios nos va a oír y no necesariamente por su misericordia, entonces el Señor no va a escuchar nuestras oraciones. Ahora, cuando hay un don, hay un don. Ya una vez que el Señor nos da el don, lo tenemos. Yo tengo el don de ciencia. ¿Pudiera yo de repente no entender las escrituras? Pues sí, hermanos. Claro que sí. ¿Por qué? Tengo el don. Entonces ahí de repente, en la medida que voy caminando, ok, el Espíritu siempre me está enseñando. Siempre me está enseñando, me está corrigiendo. Pero pudiera ser que algo no lo entiendo, pues claro, hay cosas que yo todavía no entiendo, les acabo de decir ahorita
Cuando la gente se empezó a amontonar, ¿qué quiere decir eso? No sé, no sé. Pero yo sé que eso tiene un significado. Señor, pues cuando tú quieras me enseñas eso. Ya un día el Señor me va a llevar un versículo a otro y ya casi siempre, órale Señor, ya lo entendí y lo voy a compartir contigo. Tan simple como eso, hermanos. Entonces nuestra fe, hermanos, para tener fe debemos de ser como el centurión. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, Señor. Pero tú solamente di la palabra y será hecho. Y será hecho. Así es como obra el Señor. Entonces, la fe, hermanos, otra vez, el único que aumenta nuestra fe es Cristo. Acuérdense que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Entonces, fíjense, ya una vez entendiendo eso, van a entender Gálatas 3:2, 3:5. O sea, vamos a decir, Padre, tengo una necesidad con mi familia, con mis hijos. Ok. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas fe. Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer a través de la fe? Y la fe, el único que aumenta nuestra fe es Cristo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tienes que hacer? Buscar a Cristo. Siempre les digo eso, hermano, busquen a Cristo. Entonces, fíjense, recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Ya tenemos el Espíritu de la fe, el Espíritu Santo. ¿Ahora qué? Ahora el Señor nos va a conceder lo que le pidamos en oración, pero ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que andar ahí con el dedo amenazador, porque eso ahí ya no nos estamos haciendo como a Cristo, ahí ya nos estamos haciendo como Satanás. Entonces el oír viene, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando andamos condenando, una cosa es la doctrina y otra cosa es andar condenando, juzgando a nuestros hermanos, ahí ya no estamos obrando. Ahí ya no está obrando nuestra fe. O sea, eso no es de Dios, hermanos, no es de Dios. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Qué hizo Jesús? Le dice al Espíritu, Espíritu sordo y mudo, sal de él. Esa es una maravilla. Se fue. Quedó como muerto y Jesús lo agarra de la mano y lo levanta. Esa es una maravilla. Viene Cristo Jesús, vienen 10 personas, Señor, sánanos, sánanos. Le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban por el camino, fueron sanados, uno regresó a darle gloria a Jesús. Y le dice, gracias Señor. Dice, ¿que no eran 10 los que sanaron? Porque solamente uno. Y creo que era samaritano también. O sea, ¿qué quiere decir samaritano? Un idólatra. ¿Quién fue el que tuvo cuidado de al que asaltaron? Fue también un idólatra. Hermanos, ahí está el mensaje. Todos somos idólatras. Todos somos idólatras. Todos sin excepción somos idólatras. Entonces, pero el Señor tiene cuidado de los idólatras. Un idólatra sanó y vino y le dio gracias a Jesús. Ahí están otras maravillas. Entonces, para que haya maravillas entre nosotros, hay que poner la mirada en Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe. Entonces tenemos que hacer lo que Jesús dice. ¿Qué dice Jesús? No juzguen. Isaías 58 tiene que ver con la falta de justicia. Si nosotros queremos compartir la justicia, compartamos el evangelio como es. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio homofóbico,
el verdadero evangelio, porque un falso evangelio, el que predica un evangelio diferente, es maldito. Entonces, debemos de hacer justicia. Si hacemos justicia, tenemos fe. Si tenemos fe, tenemos la capacidad de hacer milagros y de hacer muchas cosas, hermanos. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes.